Le informé que la Fiscalía General de la República ya investiga la actuación de Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, en el incendio de Ciudad Juárez, en donde murieron 40 migrantes. Ayer el presidente López Obrador confirmó que se está investigando y dejó entrever que seguirá en su cargo hasta que concluyan las investigaciones y que lo considera una persona recta. Lo puede considerar muy recto, pero alguien que no salvaguardó la vida de 40 personas, que no checó que hubiera un maldito extintor en un lugar en donde había un hacinamiento muy importante de personas, que no checó que alguien más tuviera otra llave en donde estaban estas personas, que no tampoco ha garantizado que esas personas no estén detenidas más de 36 horas, podrá ser muy recto, pero es un incompetente. Bueno, su trabajo en general siempre ha tenido un buen desempeño y es una gente recta, trabajadora, pero ahora sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta es no proteger a nadie. Vamos a esperar el resultado y vamos a actuar. La realidad de las cosas es que el señor Garduño es un gran operador político, ¿no? Y lo conocen desde hace muchísimo tiempo en la Ciudad de México, esa es la realidad, ¿no? Ese es independiente. Y también que el señor Garduño diga, ¿no? Si alguien está manejando el Instituto Nacional de Migración, que ese alguien fue quien dio la orden de que no se abriera la puerta, pues bueno, finalmente que se denuncie, ¿no? Tendría que haber un protocolo, tendría que haber revisado toda esta situación. Oiga, nadie con un extintor podía desde afuera echarle allá a los cojines, nadie de verdad. Y deje usted un incendio. ¿Qué tal si hay una emergencia médica? El imbécil que traía la llave no está, a lo mejor alguien le da un paro cardíaco, sí se puede pasar, ¿no? O no sé, una crisis de una apendicitis, ¿no? Pero a lo mejor también alguna persona tiene una emergencia. No, el señor que traía la llave no estaba, ¿no? Y no hay un protocolo al respecto. Perdón, el señor Garduño puede ser muy recto, puede ser un gran operador político y es por eso que lo quieren tanto los políticos de este país, pero por el otro lado es un incompetente, ¿no? Eso es distinto. En esta crisis migratoria que vive México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, continúa el cruce masivo de indocumentados hacia El Paso, Texas, pese a que el gobierno estadounidense advirtió que la frontera no está abierta y serán retornados bajo el título 42. Los migrantes cruzan el Bravo y se entregan. De acuerdo con la patrulla fronteriza, desde el 27 de marzo se retornan a México de 600 a 800 migrantes todos los días. Ayer el presidente López Obrador informó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos devolverá a la Fiscalía General de la República 4.8 mil millones de pesos. El dinero fue decomisado a Javier Villarreal, una rata que era el titular del Servicio de Administración Tributaria en Coahuila, durante el mandato de Humberto Moreira. López Obrador añadió que el dinero podría ser ocupado para prevenir el consumo de drogas, principalmente entre los jóvenes. Por cierto, Villarreal testificó en el juicio en contra de Genaro García Luna en febrero. En su conferencia matutina también habló sobre la posibilidad de que la Suprema Corte declare inconstitucional que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional. Afirmó que esto podría hacer que se corrompa como la Policía Federal. Reiteró que no se trata de la militarización e incluso puso como ejemplo España, Francia e Italia, en donde sus guardias civiles están adscritas al ejército. Un error garrafal. Darle continuidad. La política de García Luna es continuar con la misma estrategia de la Policía Federal. Dependía de la Secretaría de Seguridad Pública. Hablando de la Policía Federal y de García Luna, ayer la Cámara de Diputados, legisladores de Morena y sus aliados propusieron la creación de una comisión especial que investigue los posibles nexos del expresidente Felipe Calderón con el narcotráfico y proceder legalmente en su contra. Detallaron que debe determinarse su grado de responsabilidad en los hechos que fueron descritos en el juicio de García Luna, ya que resulta inverosímil que no supiera nada. Y bueno, ahora vamos con otro expresidente, Vicente Fox. El martes, el presidente López Obrador anunció que investigarían los 63 permisos que la COFEPRIS otorgó a empresas ligadas a Fox para la elaboración de marihuana. Ayer, Berta Alcalde, la comisionada de Operación Sanitaria en la COFEPRIS, informó que los permisos a las 11 empresas fueron entregados en noviembre del 2018, es decir, en el último mes de Enrique Peña, sin que se publicaran en el Diario Oficial de la Federación ni fueran sometidos a consideración de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Precisamente los permisos fueron solicitados por la empresa Cuida Life, de la que presuntamente Vicente Fox era director.
En otros temas, luego de que en la Cámara de Diputados se discute una iniciativa para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Mónica Soto pidió que estas reformas se analicen con mucha prudencia. Enfatizó que el TRIFE no hace política, sino que imparte justicia. Porque las acciones afirmativas son y seguirán siendo una manera de lograr la igualdad. Y esa puerta que está ahí es la puerta de esta institución que imparte justicia. Y esa puerta se ha abierto y se ha ensanchado a través de el tiempo que tiene esta institución de conformada. Y en el PRI ya sabe, como chimoltrufia, como dicen una cosa, dicen otra. Ayer Alejandro Morelos, su presidente nacional, defendió la reforma al Tribunal Electoral. Aseguró que no hay costos políticos ni traiciones. Ellos apoyaron la defensa del INE, pero ahora están en favor de limitar al TRIFE. Parece que en el PRI ya están dando patadas de ahogado de cara al 2024. Y este señor Morenito, el señor Moreno, hociconcito más bien, hijo de su... Bueno... Yo te preguntaría, ¿cuál es la traición? ¿Cuál es la traición? Dime tú, ¿cuál es la traición? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el debilitamiento? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por eso, porque ya hay, mira, a ver, miren, hay un tema que es un tema de facultades y de competencia que van a quedar explícitamente en la ley. Yo creo que el señor cree que todos los ciudadanos somos idiotas, ¿no? O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ay, Dios. Bueno, el nombramiento de los 3 comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia sigue en el limbo. El titular de la SEGOP se reunió ayer con legisladores de Morena y aliados en el Senado. Según ellos, no existe consenso para la elección. También negaron que se busque mantener congelado al INAI para que haya opacidad de la vida pública o su desaparición. Así respondió la oposición en la Cámara Alta a este asunto. Todo deja en claro que el propósito es la destrucción del INAI por parte de un grupo mayoritario que, teniendo los nombres de las mejores y mejores candidatos, no están dispuestos a someterlos a este pleno. Presidente, es urgente resolver los nombramientos. Y precisamente en el INAI comienzan ya a sentir la falta de sus 3 consejeros. Ayer no pudieron sesionar debido a falta de quórum. Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidente del INAI, detalló que tenían que resolver 500 medios de impugnación de la ciudadanía, los cuales ahora se quedarán en espera hasta que concluya el proceso de designación en el Senado. Vean nada más, unas 2,000 personas fueron desalojadas tras un incendio en una planta de reciclaje de plásticos en el estado de Indiana, en Estados Unidos, en medio de grandes columnas de humo tóxico. La Agencia de Protección Ambiental informó que se recopilan muestras de escombros de las casas cercanas para determinar si algún material que contenga asbesto puede haber salido volando del lugar. Vean nada más estas imágenes impresionantes. Pues bueno, un té de tila y con toda la información de las redes sociales y la pregunta del día, Marlene Stahl. Buenos días, Paco. Buenos días también a todos ustedes. Estaba muy molesto. Se notaba un poco molesto. O tú con el frío. Yo soy muy buena persona, nunca me enojo. 5 de la mañana con 56 minutos, le decía. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Dígame a través de redes sociales, ¿cree que actualmente hay corrupción en la Guardia Nacional bajo el mando militar? ¿Sí o no? ¿Dónde participar? Muy sencillo. Le recuerdo que tenemos Facebook, Instagram y Twitter, @imagen_sea. Ahí está la pregunta. Síganos, participe y quédese bien informado con el sensei de la noticia, Francisco Sea. En Imagen Noticias hablamos con el abogado del Chapo Guzmán, quien interpuso una demanda en contra de la Oficina de Prisiones Federales en los Estados Unidos, alegando tortura a su cliente. Le tenemos todos los detalles, por supuesto, al volver. No se vaya, esto es Imagen Noticias. Mire, lejos de que es un acto atroz, lejos de las tonterías que dice la autoridad que pasó hace un año, ¿y a quién le importa que haya pasado hace un año? Sus pretextos son de lo más imbéciles que hay. Yo creo que hay que también enfocarnos en la salud mental de estos señores, ¿eh? A lo mejor tienen un ritmo de trabajo tremendo, a lo mejor no descansan lo suficiente, a lo mejor el estar todo el tiempo en peligro ya les afectó la cabeza. ¿Usted escuchó las risotadas? O sea, es de alguien que tiene un problema grave.
O sea, sí, o sea, esto es atroz y tiene que ser castigado y hay que ver quiénes son los responsables, pero también el responsable de Protección Civil ahí del municipio, el presidente municipal, o sea, no se han puesto a pensar en que estos señores están enfermos. O sea, hay que llevarlos con alguien, ¿no? Alguien que tiene este nivel de crueldad con un animal y además está viendo el tamaño del animal. Es alguien que no está en sus cabales, ¿no? Le presentamos estas imágenes ayer, causaron mucha indignación. Este bombero que mata a un perro callejero en Coahuila. Quiero reforzar el pensamiento de que algún trabajador que esté en contra de esos principios no podrá pertenecer a esta administración municipal. Haremos lo correspondiente, presentaremos la denuncia ante quien resulte responsable y exigiremos los castigos necesarios. Lo estaremos esperando, estaremos, señor Dávila, muy pendientes de esto. También le platicamos ayer de 4 mujeres que murieron por la explosión de una gasera en Tijuana. Por la tarde, la gobernadora de Baja California aseguró que ya tuvieron contacto con los familiares que trabajan en el call center de la gasera. El secretario del Trabajo dijo que les brindará la asesoría que necesiten a las familias. Personal de la Dirección de Inspección de la Secretaría del Trabajo se apersonó en el lugar de los hechos, primero que nada para tener un primer contacto con familiares de los deudos, quienes estaban, como bien menciona, solicitando información relativa al estado de salud y, por otro lado, a la posible atención por parte de las instituciones de salud públicas. Pudimos hacer contacto con familiares de las víctimas. Y un fuerte incendio se registró ayer en 2 naves industriales que almacenaban productos agroquímicos en Tlajomulco de Zúñiga y en Jalisco. Los hechos ocurrieron en el parque industrial ubicado en la carretera a Morelia. Bomberos de Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan ayudaron atendiendo la emergencia. Hasta el momento no se reportan personas afectadas, pero las autoridades de Tlajomulco decidieron activar la alerta atmosférica por la intensidad del humo que provocó el incendio. Ahora un juez de control vinculó a proceso a Marco Antonio, quien el jueves pasado incendió una bodega en la central de Abasto en la Ciudad de México, pero fue procesado por el delito de narcomenudeo. Esto porque un día después del incendio fue arrestado en posesión de estupefacientes en la central de Abasto. El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó el plazo de 1 mes para la conclusión de la investigación complementaria. Y quien también fue vinculado a proceso fue Gustavo N., quien está relacionado con el homicidio de un comensal en el restaurante La Polar el 8 de enero pasado. Durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el juez calificó de legal su detención, que se llevó a cabo en el municipio de Irapuato, en Guanajuato. Además, le impuso prisión preventiva en el reclusorio norte y fijó 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras tanto, en Tamaulipas, un juez de control vinculó a proceso a los 4 elementos de la Sedena que mataron a 5 jóvenes en Nuevo Laredo el pasado 26 de febrero. Al concluir la prórroga solicitada por los abogados, el juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para los militares. Están acusados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. También están acusados de lesiones en contra de uno de los jóvenes y el intento de homicidio en contra de otra persona que resultó ilesa. Nos vamos hasta Zacatecas, en donde siguen matando policías. Sujetos armados irrumpieron en la casa de un policía penitenciario y dispararon en su contra y de su esposa. Fueron los vecinos quienes llamaron a los servicios de emergencia para reportar la agresión. Al lugar llegaron policías y paramédicos. Estos confirmaron que el policía ya estaba muerto, que la mujer estaba gravemente lesionada, fue llevada de emergencia a un hospital. El oficial estaba en su día de descanso. Ya lo comentábamos, en Aguascalientes un grupo de policías atendió el reporte de una pelea campal. Al tratar de poner orden, pues bueno, se unieron, ¿no?, para enfrentarse a los uniformados, los que se estaban peleando. Uno de los oficiales pues disparó al piso para poderse alejar del lugar. En redes sociales circula un video en el que se observa elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes accionando sus armas para escapar de varias personas. Los hechos se registraron el pasado sábado en la colonia Insurgentes. Es un video que prácticamente ya muestra la salida del personal. Fue una riña que se dio ahí en el área de Insurgentes. Prácticamente es ese detalle, donde participaron un poquito más allá de 120 personas. Al llegar un grupo de 6 policías para tratar de disipar la riña, fueron agredidos por los participantes, por lo que al intentar escapar accionaron las armas hacia el piso, porque ya eran seguidos por los participantes. Cuando los elementos llegan de manera inicial a hacer la intervención precisamente para sofocar la riña, hubo un momento donde los 2 grupos que estaban ahí riñendo
se vuelcan en contra de la policía. Lamentablemente es un tema ya como va de salida y es el fragmento que se está manejando. 2 elementos de la policía municipal resultaron lesionados por estos hechos. Uno de ellos lo lastimaron de un hombro, dañaron 2 patrullas al estarles arrojando objetos. Por esta situación se tiene una investigación en asuntos internos para valorar si habrá alguna sanción contra los elementos que dispararon. Aquí también tengo que ponderar mucho el que hayan preservado ellos su integridad física. Un arresto hasta una suspensión. Privilegiaron ellos la forma de retirarse del lugar, que tuvieron que hacer disparos de advertencia que no están permitidos, aclaro, no están permitidos, pero bueno, en la situación de prevenir mayores lesiones tuvieron que salir de esa manera. En la colonia Insurgentes, en la capital del estado, es constante que se registren riñas entre bandas. Los vecinos dicen estar cansados de este tipo de situaciones, por lo que se les hace injusto que sancionen a los policías que dispararon, ya que son los únicos que intervienen y pueden ayudarlos. Ellos pues se defendieron, también vieron que les aventaron, entonces ellos también pues les contestaron. Es defensa propia. Cualquier persona lo haría, ¿verdad? Si lo están atacando, pues se defiende. Cabe destacar que posterior a la salida de la colonia de los policías, hubo una reagrupación de los elementos para volver a intervenir en la riña, logrando detener a 7 personas por faltas administrativas. Con información de Carla Méndez, Imagen. El presidente López Obrador adelantó de manera inesperada que su administración dio marcha atrás en su intención de promover una iniciativa de permitir el cabotaje en los aeropuertos del país. Esto implicaba que las líneas extranjeras pudieran ofrecer rutas de vuelo dentro del país, lo que incrementaría la competencia con las líneas nacionales. Con esto, el cabotaje quedó fuera del proyecto de reforma a la Ley General de Aviación Civil, lo cual me parece una gran idea. Vea, esa imagen es buenísima de la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que está todo ondulado, de verdad que desde un principio estaba mal el asunto, pero creo que es una buena medida el que no vaya el cabotaje, porque de por sí están sufriendo las líneas nacionales, ya no le cuento. Vean nada más cómo está esa pista. Pero parece de broma. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México aprobó condonar los adeudos por predial del año 2017 y anteriores. Esto en beneficio de más de 481,000 viviendas, cuyo valor catastral alcanza hasta los 2,559,000 pesos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se trata de la prescripción al impuesto predial a través de modificaciones regulatorias a la ley de ingresos. Y el beneficio alcanzará a 1/4 del total de las viviendas que hay en la Ciudad de México. Y mire, Café Versa, empresa envuelta en escándalos por presuntos abusos millonarios y adjudicaciones directas en Veracruz, es ahora señalada de ser favorecida con una licitación a modo por parte del Instituto Nacional de Migración. Se trata de un contrato de más de 300 millones de pesos para lo que resta del año, que Café Versa está a punto de recibir con el fin de surtir en exclusiva la comida que el instituto le entrega a las personas detenidas en las estaciones migratorias de 23 estados. Hay que revisarlo también. El señor Garduño es muy recto. Muy recto. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 17 pesos con 46 centavos a la compra y 18 pesos con 53 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 14 centavos a la compra y 20 pesos con 45 centavos a la venta. El Chapo Guzmán habló con Imagen Noticias luego de visitarlo en la cárcel de máxima seguridad de Florence, Colorado. Dijo que, entre otras cosas, interpuso una demanda en contra de la Oficina de Presiones Federales en los Estados Unidos por tortura a su cliente. Es una cárcel que tiene verdaderamente estándares impresionantes. Se puede tener una visita al año, una llamada telefónica al mes y, si acaso, está fuera de su celda 1 hora. Son condiciones verdaderamente de un encierro extenuante. Mariel Colón, la abogada de Joaquín El Chapo Guzmán, interpuso una acción vivens en contra de la Oficina de Prisiones Federales, alegando tortura a su cliente y por incumplir condiciones como no recibir al menos 3 horas de sol semanales y clases de inglés. No lo están haciendo. Hay meses en donde no lo hacen ni una sola vez. Hay veces en donde lo hacen por 2 semanas, luego paran. Es como un relajo lo que tienen. A veces por las noches le ponen como un aire, como un gas caliente, no sé cómo explicártelo porque no físicamente pues nunca lo he experimentado, pero él explica como
como un aire o como un gas muy caliente que se levanta sudando por las noches y le acelera el corazón. Además, él no tiene cuidados médicos, dice. Llevamos pidiendo un otorrinolaringólogo o un doctor, ¿verdad?, que lo vea, que le verifique, porque ha tenido unas alergias por unos meses y llevamos como 6 meses haciendo ese pedido. Nos ignoran. Tuvo un problema de muelas, donde la muela pues le estaba doliendo, duró 2 años con ese dolor de muela. La abogada acaba de llegar de Florence, en Colorado, una de las prisiones de más alta seguridad en el país donde se encuentra el Chapo Guzmán. Las visitas son sin contacto, a través de un vidrio. Él está todo el tiempo esposado de manos y pies. Y pues claro, si 7 horas estamos en la visita, pues 7 horas está esposado. So, no se puede rascar, no puede, si se estornuda, no puede taparse con las manos. A cambio, las condiciones de reclutamiento de Emma Coronel son mucho mejores. Está en una unidad donde hay 8 otras presas también. O sea que sí puede hablar, ella tiene un trabajo, trabaja en el gimnasio, puede leer, puede recibir correspondencia, puede llamar diariamente a su familia, porque tiene 300 minutos al mes para poder llamarlos. Pese a representar legalmente a los dos, Colón tiene prohibido llevar mensajes debido a las reglas de la prisión federal. Desafortunadamente, por las reglas SAMS, sería considerado un mensaje y entonces yo no le puedo decir, o sea, en general le puedo decir, vi al señor, está bien, o vi a la señora y la noté bien, pero yo no le puedo decir al señor, por ejemplo, vi al señor y me mandó a decirte que te quiere, por ejemplo. No, eso no lo puedo hacer porque es un mensaje. Pero en general mis observaciones de lo noté tranquilo, lo noté calmado, lo noté molesto, o sea, mis observaciones sí pudiera. Emma Coronel está programada para salir en libertad en el mes de septiembre, pero debido a su buen comportamiento, esto podría suceder antes. Para Imagen, Ángela González. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Iniciamos en Ecuador. Autoridades de este país capturaron ayer a 3 presuntos responsables de la balacera que dejó 9 muertos en un puerto de pescadores artesanales en la provincia de Esmeraldas. Según información del presidente Guillermo Lasso, los presuntos delincuentes pertenecen a la banda de los Tiguerones, una de las múltiples organizaciones que manejan el creciente negocio de la droga en este país. Ha sido capturado en Quinindé uno de los delincuentes que participó en el atentado del día de ayer, es alias Coco, quien está siendo en este momento investigado y dará seguramente información. Y también en Ecuador, 6 presos fueron encontrados ahorcados en la cárcel de Guayaquil, la ciudad más golpeada de este país por las matanzas carcelarias. Autoridades informaron que los fallecidos estaban en el pabellón 5 de la prisión, aunque no han precisado si tenían huellas de violencia o si pertenecían a bandas criminales. Familiares de los presos llegaron al lugar para pedir información sobre sus seres queridos. Y de Ecuador nos vamos a Brasil. Miren nada más, esta es una buena medida. El gobierno anunció medidas para regular a las redes sociales con el fin de prevenir ataques a escuelas. El ministro de Justicia aseguró que se obligará a las plataformas a través de una resolución a tomar medidas para frenar contenidos y perfiles que estén propagando o haciendo apología de ataques o violencia contra planteles educativos. El anuncio llega una semana después del ataque a una guardería que dejó 4 niños muertos. Sería bueno que lo aplicaran también aquí en México. ¿Usted qué opina? ¿Que los escuincles ya no pudieran subir estos videos donde están agarrando a moquetazos y que también las redes los bajen? ¿Qué le parece? Vamos a hacer una pausa. Al regresar, no va a creer el proyecto que está desarrollando la NASA. Hizo una casa que recrea la atmósfera en Marte para preparar una misión que pretende ir en unos años. Le vamos a contar los detalles al regresar, por supuesto. ¿Se acuerda? Bueno, por lo menos en su primer biografía, el señor Elon Musk dijo que él iba a ser el primer ser humano en vivir en Marte. ¿Será que quiere todavía? ¿O ya vio que es mucho dinero el que tiene como para irse a Marte solito, no?
Pues Atlas se volvió tendencia en redes sociales precisamente por este partido donde ayer fue derrotado por Filadelfia y la afición y la no tan afición de este equipo pues estaban haciendo un reclamo. A ver si había estado haciendo las cosas bien, ¿no? Atlas que, bueno, recientemente fue bicampeón de la mano de Diego Coca, pero que en este certamen con Benjamín Mora no han dado bien. Es un equipo muy intermitente, que si aparece por ahí Julián Quiñones, este equipo tiene buenos dividendos, pero ayer fue superado en el marcador global con un Philadelphia Union que es de los equipos más potentes de la MLS, pero sí, lamentablemente, como locales no pudieron ejercer esa condición y ahora, pues a casa, eliminados de la Conca Champions. Bueno, pues vamos a leer justamente tweets que decía ayer la gente. Te invito a leer el primero de Javier Alarcón. Mira, su compañero Javier Alarcón dice: Filadelfia elimina al Atlas, de los equipos que más aporta a la selección de Coca. El chiste se cuenta. Ojalá fuera chiste, pero no. Y es que sí, ahora ha llevado, digo, Coca, a Osil Herrera, a Aldo Rocha y a jugadores que antes no eran convocados y que tienen ahora la oportunidad porque los conoce, pero lamentablemente ni el Atlas ni el Santos, que son parte del mismo grupo, están viviendo por un buen momento. Bueno, Mauricio Pedrosa, potosino, por cierto, mi compadre. Ninguna sorpresa, Philadelphia Union es claramente mejor equipo que Atlas hoy por hoy. MLS tiene a sus dos mejores equipos de la temporada pasada a la semifinal. Sí, estarán enfrentándose Los Ángeles FC de Carlos Vela, que sigue en gran momento en contra del Philadelphia Union, que había sido también campeón de la MLS Cup. Alberto Campos dice: ridículo lo que acaba de pasar con Atlas, increíble que dejara la gran oportunidad de trascender, y del castigo por el grito al portero ya no hablamos, van a tener que pasar otros 70 años para que se haga válida la sanción. Y es que también aparece otra vez el grito homofóbico que tanto se ha hablado en el fútbol mexicano y ahora en contra del Philadelphia Union, el portero del equipo rival. Muy bien, y Manuel Abraham dice: pueden burlarse lo que quieran y aún así seremos rojinegros. Las victorias nos explican solo las derrotas y la derrota más grande es tener que depender de las nuestras como si fueran victorias suyas. Sueñen con nosotros 1000 veces arriba el Atlas. Este es un rojinegro de corazón, ¿eh? A pesar de que su equipo quedó eliminado, pues ahí está aportando cariño al conjunto rojinegro, pero sí una pena, una vergüenza tomando en cuenta que Atlas debía de haber estado en semifinales de la Conca Champions. Así es, gracias, amigo. Como siempre, un gusto, Marlene. Igualmente, la pregunta del día, ¿participaste? Por supuesto. Ya sabes que sí, ya sabes que sí. Ah, bueno, y mientras vamos a ir a un resumen de información. Presidente López Obrador confirmó que la FGR investiga a Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, por el incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez que causó la muerte de 40 personas. Aseguró que Francisco Garduño seguirá en su cargo hasta que terminen las investigaciones. Vamos a esperar el resultado y vamos a actuar. Berta Alcalde, comisionada de Operación Sanitaria de la COFEPRIS, informó que los permisos a 11 empresas ligadas con Vicente Fox para la elaboración de marihuana fueron entregados en noviembre de 2018, en el último mes en la administración de Enrique Peña Nieto, sin que se publicaran en el Diario Oficial de la Federación. Un juez de control vinculó a proceso a 4 elementos de la Sedena por matar a 5 jóvenes en Nuevo Laredo el pasado 26 de febrero. Ratificó la prisión preventiva oficiosa para los militares, quienes están acusados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. El nombramiento de los 3 comisionados faltantes del INAI sigue en el limbo. El titular de la CEGOP se reunió con legisladores de Morena y aliados en el Senado. Aseguran que no existe consenso para su elección. También negaron que se busque mantener congelado al instituto para que haya opacidad de la vía pública o su desaparición. Y mire cómo va avanzando la tecnología. Utilizando una impresora 3D, la NASA creó una casa que va a ser utilizada para un experimento que va a simular la vida en Marte. A simple vista parece una casa común y corriente, con 4 dormitorios y un gimnasio, pero se trata de una vivienda creada con una impresora 3D y diseñada para que a partir de junio 4 personas vivan confinadas aquí durante un año, simulando la vida en Marte. El hábitat, llamado Mars Dune Alpha, fue presentado el martes y se encuentra en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Estados Unidos. Quienes vivan aquí ayudarán a preparar una futura misión al planeta rojo. La NASA quiere medir el rendimiento y las capacidades cognitivas de los participantes para comprender mejor los recursos que necesitarán durante el ambicioso viaje.
Estamos planeando hacer una serie de misiones de 3 años para las que estamos seleccionando la tripulación que simule los astronautas y estarán viviendo aquí en la Marsden Alpha en aislamiento y en confinamiento durante ese año y realizarán actividades similares a las que se espera que hagan en la superficie de Marte. La casa de 160 metros cuadrados incluye una granja vertical para cultivar vegetales, una sala dedicada a procedimientos médicos, una zona de relajación y estaciones de trabajo. También hay una puerta que conduce a un área que simula el entorno marciano. En el suelo de arena roja hay una estación meteorológica, un pequeño invernadero y una cinta para correr donde los voluntarios caminarán suspendidos por correas. El hábitat se imprimió en 3D. Esa es una de las tecnologías que está estudiando la NASA como potencial para construir viviendas en otros planetas o la superficie lunar. Aún no se conocen los nombres de los voluntarios, pero no serán astronautas. Los seleccionados estarán sometidos a un estrés regular, por ejemplo, con restricciones de agua o fallos en los equipos. La NASA está preparando un viaje de ida y vuelta a Marte, pero aún faltan varios detalles. La agencia estima que la misión podría tener lugar a finales de la década del 2030. ¿Se acuerda usted de la película de Matt Damon de Misión Rescate? Es más o menos reciente, un par de años. Hay muchas similitudes, como usted lo está viendo. Y Hollywood siempre ha sido pionero en este tipo de cosas. Es igual la Guerra de las Galaxias o Star Wars fue pionera en el asunto del uso del láser, ¿se acuerda? Que además hasta hace muy poco tiempo es que ha sido operativo para la destrucción de objetivos, porque no tenían la respuesta científica para poder tener un disparo de larga distancia y larga potencia. La verdad es que Hollywood siempre ha sido pionero y tienen, además de todo, un departamento de investigación importante, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Y mire, con el objetivo de participar en una reunión trilateral de funcionarios de gobierno de Estados Unidos y Canadá, en la que van a hablar del fentanilo y del tráfico de armas en América del Norte, los representantes mexicanos, estuvo el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, también ahí está el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Marina también está ahí. Pues llegaron ayer a Washington, hoy habrá una primera reunión en la Casa Blanca. Precisamente la secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez visitó el Observatorio Naval de la Unión Americana en Washington. Aprovechó para platicar con la asesora de Seguridad Nacional estadounidense, Elizabeth Sherwood Randall, quien le explicó el funcionamiento de la biblioteca del observatorio inaugurado en 1830. Ya han pasado más de 3 años desde el inicio de la pandemia. Aquí en México esta enfermedad transformó el personal de salud, sobre todo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que son los verdaderos héroes, en donde la experiencia y capacitación del personal médico fue fundamental para salvar vidas. El 27 de febrero del 2020, en aquella tarde, un miércoles, recuerdo bien, miércoles 27 de febrero, llegó el primer caso, un hombre joven que venía de un viaje de Italia, de una convención, se contagió ahí. Cuando llegó aquí a México traía algunos síntomas respiratorios y decidió venir aquí al INER. Desde los primeros días del 2020, el equipo médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias preparó toda una logística humana y tecnológica para enfrentar el COVID-19. Estábamos preparados desde enero porque conocíamos lo que estaba sucediendo en China y lo que ya estaba sucediendo en otros países del mundo. Entonces era obvio que aquí iban a llegar los casos. La experiencia y capacitación del personal médico fue fundamental para estar al frente de la primera línea de atención hospitalaria. COVID ha sido el reto en el desarrollo profesional personal y la posibilidad de implementar una serie de medidas estudiadas y analizadas por largo tiempo en función de las experiencias aprendidas de diferentes pandemias que afectan al aparato respiratorio y la posibilidad de proponer un modelo de atención que pudiera hacer frente a una crisis sanitaria como la que se ha vivido. Durante los picos más altos de contagio por COVID-19, el INER fue la máxima referencia de atención especializada para recibir a pacientes en condiciones críticas. De acuerdo a los criterios que se establecieron entre los hospitales de la Ciudad de México y particularmente entre los institutos nacionales de salud, se decidió que el INER
por la infraestructura, por el tipo de especialistas con los que contamos, se iba a dedicar a la atención de los casos más graves de COVID. Derivado de la rápida evolución de contagios, el personal médico especializado fue superado. Se contrataron en un principio 1,700 personas más. Fuimos una gran terapia intensiva. Nosotros pusimos a disposición de la atención 200 camas. Todas esas camas con equipamiento de terapia intensiva. Y en el peor momento llegamos a tener de esos 200 enfermos, 150 pacientes conectados a un respirador. La mayor terapia intensiva de América Latina llegamos a hacer durante varios meses. Mañana, en la segunda entrega, la historia de Norma Margarita González, quien pasó de jefa de enfermería a paciente de terapia intensiva por COVID-19. También Jaime García, sobreviviente de COVID-19, nos comparte su historia tras permanecer inconsciente en terapia intensiva. 6 de la mañana con 43 minutos. Nuevamente los invito a que participen en nuestra pregunta del día. ¿Cree que actualmente hay corrupción en la Guardia Nacional bajo el mando militar? Es la pregunta y veamos el resultado hasta este momento de los que ya han participado. Dice sí, el 89%, no el 11%. Pues es que vivimos en un país que lamentablemente se caracteriza por tener mucha corrupción. Ojalá y nos equivocáramos en este porcentaje. Participen a través de @imagen_sea, que son nuestras redes sociales. Ahí está la pregunta. Paco, vamos contigo. La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, que está estructurado en ejes prioritarios, proyectos estratégicos y acciones concretas. Detalló que los proyectos estratégicos presentan respuestas concretas a las demandas de los habitantes que elevarán su calidad de vida. Tere Jiménez dijo que buscarán un estado ordenado y sostenible, inteligente y abierto. En gira de trabajo por colonias populares de Culiacán, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, inauguró la pavimentación de 3 calles. Se prevé la colocación de 13 kilómetros de concreto hidráulico y acompañado por el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez. El mandatario estatal reveló que la renovación de calles representa hasta el momento una inversión de 447 millones de pesos. 6 de la mañana con 49 minutos. Qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a amanecer, señores. Ahora sí, buenos días. Pues mire, ya es jueves, entonces desde ahorita podemos inaugurar el fin de semana amaneciendo en Paseo de la Reforma, aquí en una de las avenidas más famosas e importantes de la ciudad. Tiene una extensión de 14 kilómetros aproximadamente. Y como dato curioso, les cuento que inicia en Santa Fe y termina en Bucareli, a unos pasos del centro de la Ciudad de México. Cuando la recorre con tráfico pareciera que son como 200 kilómetros, la verdad. La mandó a hacer Maximiliano precisamente hace... Mira, dice Paco que su idea es que esa calle fuera un museo o un recordatorio con muchos monumentos. Gracias, Paco Sea, por esta bonita información que nos compartes. Siul Sajor nos manda una imagen también muy bonita, como la información que nos comparte Paco, que dice: un bello amanecer desde la tierra del pulque y barbacoa en Pachuquilla, Hidalgo. Ay, barbacoa, qué rico. No hagas eso, porque mira, así abrimos el apetito desde muy temprano. Omar Aparicio dice: buenos días, amaneceres de primavera en mi bello Zacatecas. Saludos al equipo de imagen, muchísimas gracias. Saludos para ti también, besos a Zacatecas. Vean cómo se ve el cielo, muy padre. Muchas gracias, Omar. Mándenos más fotografías a través de @imagen_sea en Twitter, #amanece, y aquí la vamos a compartir con muchísimo gusto. Y le cuento, miren, en redes sociales se ha hecho viral una agencia de autos llamada Automotores Lipari. Vean qué cosa tan hermosa, pues es que en su publicidad representa a Tommy, un perrito que rescataron de la calle hace 6 años y ahora es una de las estrellas de su cuenta de Instagram, donde publican los distintos modelos de autos que tienen a la venta, con este perrito ahí modelando. Vean nada más qué cosa tan hermosa. Aseguran que vender autos es cada vez más difícil y las agencias tienen que recurrir a nuevas estrategias para captar nuevos clientes. Y qué gran idea, porque siempre un perrito, mire, causa... Ay, vean qué hermosa esta ternura. Ya quiero el coche. Cómprenme el coche nada más por el perrito. Mira, precioso. ¡Qué lindo! Mire, la violencia vicaria en México supera los 10,000 casos. La mayoría de las mujeres afectadas fueron separadas de sus hijos de forma inesperada. Es el caso de Zulema que le vamos a presentar. Me la he pasado en angustia total.
no saber nada de mi hija, de estar peleando con las mismas autoridades, porque son unas personas nefastas, inhumanas, que se conforman con decirte no va a pasar nada, está con su padre. Han pasado 3 meses desde que Zulema no ha visto a su hija, Aitana Dayami Guzmán Suastegui, de 4 años de edad, luego de que la menor fuera sustraída por su padre en la colonia Santa Cruz Mellehualco de la alcaldía Iztapalapa. Su papá de mi niña acude a mi domicilio a pedirme permiso para poder ir por ella a la escuela. De ahí iban a llevar la consulta médica en el Centro de Salud de Santiago Acahualtepec. Zulema tenía una relación cordial con su expareja, por ello accedió y otorgó el permiso, sin imaginar que no volvería a ver a su hija. Yo intento comunicarme con él sin tener éxito. Yo me mantengo en mi domicilio todavía ese día, esperando más tarde a ver si regresaba con mi hija. Con la angustia de no saber nada de la menor, Zulema acudió al Centro de Justicia para Mujeres, donde le mencionaron que al no tener guarda y custodia, su queja no podía proceder. Después de tocar la puerta en varias instancias, fue canalizada a la Fiscalía General de la República, donde iniciaron una carpeta de investigación. En su calvario, Zulema encontró la colectiva de Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria, quienes le han brindado contención emocional y asesoría jurídica para llevar su caso. La violencia vicaria es la acción u omisión cometida en contra de una mujer por la persona con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o relación de hecho, con la intención de causarle cualquier tipo de daño o sufrimiento, separarla de sus hijas e hijos y causar desapego en el vínculo materno-filial utilizando la violencia. El término está incluido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En 20 estados ya está reconocido como una violencia de género. En México, los presuntos delitos de violencia familiar superan los 40,000 casos. Alrededor de 10,000 mujeres viven violencia vicaria y el 80% refieren haber sido separadas de sus hijas e hijos de forma inesperada. Es algo que te va traumando, que te va frustrando, el que te cierren puertas, el tú estar viviendo con esa incertidumbre de ¿y dónde estará mi niña, no? ¿Qué le estarán haciendo? Para Imagen, Brenda Salas. Y mire, déjeme contarle, la verdad es que esta ha sido una serie de reportajes que he disfrutado mucho de mi compañero Ernesto Méndez, que habla sobre el paso de la ballena gris en Baja California Sur, en la laguna específicamente de San Ignacio. Es complicado llegar, por supuesto, a veces, bueno, puede volar, por ejemplo, a Ensenada. De Ensenada es también pues bastante lejos, hay una pequeña pista de aterrizaje por ahí, o si no, si se va por carretera son aproximadamente 10 horas. Es complicado, pero de verdad es un regalo de vida. Hay algunos campamentos, porque se trata de preservar verdaderamente el medio ambiente en esta zona, campamentos que no son muy lujosos, pero que finalmente tienen todo para que usted lo pueda disfrutar. Ahí también en San Ignacio un grupo de mujeres muy entusiastas trabaja desde el 2019 en la reforestación del manglar, que es un efectivo escudo en contra del cambio climático. Estamos aquí en el Dátil, estamos en la Laguna San Ignacio, a la mitad de la península de Baja California. Aquí estamos reforestando y restaurando el ecosistema de manglar. Estamos reforestando aquí en Costa Salvaje de la mano con las mujeres de la comunidad. Ellas son nuestras socias. Ellas están en la primera línea de la reforestación que estamos haciendo aquí. Hasta ahorita en esta laguna hemos plantado como 180,000 árboles de mangle desde el 2019 y todavía nos faltan otros 40,000 aquí por sembrar. El chiste es que se planten más manglares que absorben el CO2 de la atmósfera, ayudan a todo el mundo. Ellos meten adentro de la tierra, bien al fondo y hasta adelante, mucho CO2. En los últimos estudios se descubrió que abajo guardan entre 180,000 a 200,000 toneladas por hectárea de manglar. Así es como ellos se volvieron los superhéroes en la lucha contra el cambio climático. Estos arbolitos cuando crezcan
Nos van a servir de barrera para cuando haya algún chubasco o algo así que nos proteja un poco del viento. Ahí se resguarda los peces, la almeja que nosotros trabajamos, pata de mula, y lo trabajamos por abajo de los mangles. Para nosotros sí nos beneficia mucho eso, porque ahí se cría mucha almeja. Los peces ahí se protegen también. Las mujeres van, ellas recolectan las semillas del mangle, que son estos, se llaman propágulos. Aquí venimos a buscar semillas de propágulos para poder sembrar. Entonces necesitamos buscar. ¡Ay, ahí hay uno! Este es el. Las semillas se pepenan del mismo árbol, pero cuesta tiempo y dinero de varias personas aquí en la comunidad, todas estas mujeres del dátil que se suben a la lancha y están subidas ahí pepenando semilla por semilla, luego hay que plantar y todo esto cuesta alrededor de $2 por manglar. A veces nos quedan retiradas las semillas de los propágulos. Hicimos este instrumento para no dañar y poder agarrar la semilla de propágulo. Sí, este es un ejemplo que de aquí tiene que ingresar, se fija, aquí ya lo tomamos. Sí, y solito se viene, porque ya está maduro. Sí. Los recolectan de los árboles y luego los traen y los siembran directamente en el suelo, así como vienen. Pues un 70% según las estadísticas que nos han dado ahorita, que es lo que se ha logrado que haya brotado. Las mujeres, no solo aquí, sino en todo el país, están a la vanguardia de los esfuerzos de conservación y también aquí de ecosistemas de manglar. Ellas son las mujeres de la comunidad. Siempre las mujeres estamos en la primera línea de la conservación y este es el caso aquí también. México es el cuarto lugar en cantidad de manglares, pero no todos los países del mundo tienen manglar. Entonces nos da una ventaja para convertirnos en los líderes de la lucha contra el cambio climático con estas soluciones naturales, que son las soluciones más baratas y ya están ahí. Mientras tanto, en Tamaulipas, un juez de control vinculó a proceso a 4 elementos de la Sedena, ya se acuerdan, ¿no?, por la matanza de 5 jóvenes allá en Nuevo Laredo el pasado 26 de febrero. Al concluir la prórroga solicitada por los abogados, el juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para los militares. Los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa también están acusados de lesiones en contra de uno de los jóvenes y el intento de homicidio en contra de otra persona que resultó ilesa. Mire, el gobierno mexicano, particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, van a analizar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declara al Estado mexicano responsable de la detención arbitraria de Daniel García y Reyes Alpizar, los dos acusados de un asesinato y que sin sentencia permanecieron 17 años en prisión. Son los internos que más tiempo han estado en la cárcel sin sentencia, desgraciadamente no los únicos, ¿eh? 7,716 días después de que Daniel García Rodríguez fuese detenido ilegalmente en el Estado de México para pasar los siguientes 17 años de su vida en prisión, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha resuelto que el Estado mexicano violó sus derechos humanos y los de un coacusado. Esa es precisamente una de las motivaciones principales de la sentencia,
el arraigo, que para muy mala fortuna de México es el único país en América que lo tiene, uno de los únicos en el mundo que detiene para investigar. Y en mi caso, pues yo fui detenido el 25 de febrero sin ningún indicio, sin ninguna prueba. Fui metido incomunicado en el cuarto de un hotel, torturado, exhibido como delincuente. No solamente yo, sino mi padre, mis hermanos, primos hermanos. Y allí, durante 45 días que estuve en esa condición, la Procuraduría de entonces aprovechó para fabricar la culpa. El caso de Daniel García Rodríguez y de Reyes Alpizar deviene del asesinato en 2001 de María de los Ángeles Tamés Pérez, regidora panista de Atizapán, crimen por el que fueron señalados distintos funcionarios del ayuntamiento emanado de Acción Nacional. La Corte estableció y acreditó la práctica de tortura física y psicológica cometida contra ambos acusados y bajo la responsabilidad del exgobernador mexiquense Arturo Montiel. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, declaró que el Estado de México es responsable por las violaciones a los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial cometidas en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz en el marco de su detención y privación de libertad y del proceso penal del cual fueron objeto. En más de 20 años de litigio, el Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado de México se negaron a atender la ubicación de la persona señalada de disparar contra la funcionaria en una prisión de Hidalgo al momento del asesinato y se valieron de un expediente al que le arrancaron hojas para sentenciar a un acusado y exonerar a otro, siendo exactamente el mismo cuerpo probatorio, entre diversas irregularidades. Somos el colmo. Mire, hace unos días, cerca de 200 personas vandalizaron un mural del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Para conocer el estado del mural, de cómo va el rescate, está ahí mi compañero Atalo Mata, a quien saludo con gusto. Querido Atalo, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Sí, aquí estamos en los alrededores, en las inmediaciones de la Torre de Rectoría, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, y estamos viendo cómo este mural del que comentas que fue vandalizado, pues ya ha tenido algunos toques para rehabilitarlo. Estamos observando a través de la cámara de Gerardo Juárez este mural donde alcanzamos a ver algunos tachones, grafiteos, ¿no?, que se quedaron por ahí, y una cimbra, que es una estructura como un andamio, ¿no?, donde pues esto indica que ha habido trabajos de rehabilitación en este mural de David Alfaro Siqueiros, pero pues aquí ya la Universidad Nacional Autónoma de México emitió un comunicado hace unos días donde informó que un grupo de aproximadamente 200 personas fueron las que, pertenecientes a la Facultad de Artes y Diseño, vandalizó diversos inmuebles, entre ellos esto que estamos viendo, la Torre de Rectoría, donde causaron daños al mural de Siqueiros. Está ubicado al norte de este edificio. Ya la máxima casa de estudios también dio a conocer que uno de los elementos de vigilancia fue atacado en ese momento por un grupo de encapuchados quienes golpearon a una persona de seguridad con un martillo, ocasionándole heridas en la cabeza, acto que obviamente pues la UNAM condenó de manera enérgica. La persona agredida tuvo que ser trasladada para recibir atención médica urgente. Y bueno, pues sabemos que aquí, por ejemplo, en la UNAM, frente al estadio de Ciudad Universitaria de los Pumas, pues hay muchísimos murales muy importantes, muy destacados y que pues se deben de cuidar. Sin embargo,
pues desafortunadamente hay grupos que vandalizan y que echan a perder estas obras de arte que posteriormente pues tienen que ser rehabilitadas, tienen que ser remozadas y en su caso pues esto representa un gasto para la UNAM. Sin embargo, bueno, pues ahorita hay pocas clases, hay poca visita de los estudiantes aquí universitarios a la UNAM y de alguna forma pues esto permite, digamos, facilita que los trabajos se puedan hacer en cualquier hora del día. Paco, es la información que te tengo desde la UNAM. Oye, los señores de Auxilio UNAM que son muy celosos de su trabajo, ¿no? Que cuando llegas con una cámara no te dejan acercarte y ahí están encima, pero para los narcomenudistas que están ahí, para la gente que está fumando también y que está consumiendo drogas ahí, que todo el mundo lo sabe, ahí con esos no se meten. Con los que vandalizaron el mural tampoco se meten, ¿no? Digo, qué mal que hayan agredido a uno, pero pues yo creo que entonces no sirven para nada, porque si te agreden los deberías de detener, ¿no? Eso sí, están muy buenos para que no se acerque una cámara, ¿no? Y el señor Agustín Rodríguez, el sempiterno líder de los trabajadores de la UNAM, que lleva quién sabe cuántos miles de años ahí, pues bueno, lo único que hace es defenderlos. Siempre dice que no están coludidos con los narcomenudistas. Ah, no, entonces nomás están ahí, ¿no? Como la UNAM tiene autonomía y no puede entrar la policía, pues entonces eso es como una isla, ¿no? En donde pueden hacer lo que se les dé su regalada gana. Pues sí, eso hay que entender lo que es una autonomía, pero de cátedra, ¿no? Lo que se debe tener aquí en la UNAM. Y nosotros como medios de comunicación siempre tenemos ese problema con el cuerpo de seguridad aquí en la UNAM, que a veces se tornan un tanto agresivos. Ha habido acontecimientos muy lamentables. Por eso tenemos que hacer este enlace en vivo un tanto alejados, aunque aún así en cualquier momento pueden llegar los elementos de seguridad y retirarnos, pero como tú dices, hay cosas que no se pueden entender. Nosotros no podemos acercarnos a contarle estas historias a nuestro público a través de nuestra lente, pero sí pueden ocurrir otras cosas bárbaras dentro de esta máxima casa de estudios. Pues la realidad es que no sirven para nada más que para eso, ¿no? O sea, para hacer de relumbrón y para ser los empleados del señor Rodríguez, que como te digo, lleva miles de años ahí, pero la verdad es que no sirven para absolutamente nada, ¿no? Simple y sencillamente es eso. Pero sí, como dices, para ponerse agresivos con los medios, eso sí, son muy machos para eso, pero el mural de Siqueiros que se lo cargue, pues bueno, ya sabes qué. Gracias, Atalo. Hasta luego, Paco. Nos vemos en un rato. Buen día. Buen día. Nosotros vamos a hacer una pausa al regresar. No queda claro qué va a pasar con el titular del Instituto Nacional de Migración tras la muerte de los 40 migrantes en Juárez. La FGR lo investiga, pero ya el presidente dice que su trabajo es muy bueno. Le platico los detalles al volver. Ayer dimos a conocer que la Fiscalía General de la República ya investiga la actuación de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, en el incendio de Juárez, en donde murieron 40 migrantes. Ayer el presidente López Obrador confirmó que se está investigando y que se dejó entrever que seguirá en su cargo hasta que concluyan las investigaciones, ya que lo considera una persona recta. Bueno, su trabajo en general siempre ha tenido un buen desempeño y es una gente recta, trabajadora, pero ahora sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta es no proteger a nadie. Vamos a esperar el resultado y vamos a actuar. Pues puede ser muy recto y, como dice el presidente López Obrador, muy trabajador, pero aquí la realidad de las cosas es que del análisis del video se puede ver que nadie traía un extintor, se puede ver que nadie trató de extinguir el fuego, se puede ver que nadie trató de ayudarlos. No podemos entender que alguien que dirige todo un instituto no sepa o no exista o no haya pues forzado que exista un protocolo para atender en cualquier emergencia, que no es la única que se puede presentar, ¿no? Cuando se tiene esa gran cantidad de personas encerradas, porque es la realidad, que no haya otra
llave del candado, ¿no? Que quien traía la llave, como dijo el presidente, no estaba. La verdad es que eso es algo que no sé si Garduño será recto, no sé que es un gran operador político, pero si es recto o no es recto, creo que en este asunto no tiene nada que ver. Pero esta crisis migrante que se vive en México, en Juárez, continúa por ella el cruce masivo de indocumentados hacia El Paso. Pese a que el gobierno estadounidense advirtió que la frontera no está abierta y que van a ser retornados bajo el título 42, los inmigrantes cruzan el río Bravo y se entregan. De acuerdo con la patrulla fronteriza, desde el 27 de marzo se retorna a México entre 600 y 800 migrantes diariamente. Mario Alberto Cervantes Palomino, presidente del partido Nueva Alianza en el Estado de México, consideró que el debate entre las candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral es necesario, ya que los ciudadanos deben de conocer las propuestas de las aspirantes, al igual que conocer con detalle el proyecto que plantean. Cervantes Palomino mencionó el apoyo de Nueva Alianza del Estado de México a la coalición Va por el Estado de México, que encabeza Alejandra del Moral, quien el día del debate estará ahí presente. En el centro de la ciudad de Toluca, del Estado de México, habitantes de la zona reprueban la administración del alcalde Raimundo Martínez Carvajal, quien no lo consultó para la instalación de los parquímetros virtuales. Afirman que además de falta de planeación hay abusos y cobro, y también esto genera mucha confusión en los mismos. Además de que ha habido pleitos entre los propios automovilistas precisamente y los policías. Ya sabe, la gente se encabrita cuando le ponen la araña, cuando le ponen una multa. El caos se ha apoderado de la ciudad de Toluca desde principios de este año con los nuevos parquímetros virtuales. Parquímetro virtual, bueno. Quien no es virtual es el presidente del Senado y está con nosotros aquí, Alejandro Armenta. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Paco, gracias por esta oportunidad de comunicación. Bueno, ayer la sesión fue intensa, pero también productiva, porque aprobamos un nuevo Código Civil y Familiar que va a homologar los códigos civiles de todo el país, que protege a los niños, a las niñas y que fortalece la seguridad de las mujeres. Es un tema central porque se le dan facultades a los jueces para la defensa de los derechos de los niños. Hay un capítulo especial de adopciones y hay un tema fundamental del uso de tecnologías. Este nuevo código en materia civil y familiar fue aprobado por unanimidad, digo, en un momento de crispación. Muy complicado, complicado en el Senado, el que todas las fuerzas políticas hayan aprobado este código es un buen mensaje para las familias, es un buen mensaje para las mujeres, Paco, y es un extraordinario mensaje para los niños, porque sin duda las y los niños son punto central en las preocupaciones que debemos de tener todos, independientemente de la diversidad política, independientemente de los temas electorales, tema de mujeres, tema de niños, debe de ser nuestra prioridad. Estoy de acuerdo. Ayer decías que la sesión se puso ríspida porque te reclamaba Josefina Vázquez Mota el nombramiento de los integrantes faltantes del INAI. Sí, y bueno, yo debo decirles que en la junta previa que tenemos nosotros en la mesa directiva, por mayoría se aprobó. Como teníamos dos sesiones, teníamos este código, teníamos el tema de la medalla Belisario Domingos, una serie de procesos, porque nos faltan prácticamente 3 semanas para concluir el periodo. Dárselo a Elena Poniatowska. ¿Verdad? Sí, sin duda es una mujer universal que nos une a todos en su espíritu, en su alma, en su aportación a México y al mundo. Y en ese sentido, bueno, todos los temas para el Senado son importantes, todos, Iberdrola y todos los temas, y desde luego el tema del INAI. Y en ese sentido, acordamos que la segunda sesión se la íbamos a dedicar plenamente a ese tema. Al tema, pero que teníamos que avanzar en los temas que son de orden específico y general. Nunca se negó el derecho a expresarse. Yo he procurado, y así lo he manifestado, flexibilidad plena hasta el límite del reglamento. Incluso cuando hay 2 minutos para hablar, hay quienes se pasan del tiempo. Procuramos darle equilibrio. Yo entiendo, nunca voy a refutar a ninguna mujer, a ninguna compañera. Para mí todas las senadoras son damas y para mí todos los compañeros senadores son caballeros. Ya cuando se ponen acelerados, bueno, tengo que sacar la tarjeta amarilla y hasta ahí, pero hay que entender. Oye, el tema de Iberdrola. A mí me costó trabajo entender cómo se adquiere, porque lo hace primero a través de un fondo de inversión que recibe fondos públicos de un fideicomiso y entonces se compran las plantas y se habla de nacionalización. La verdad es que está complicado en lo jurídico, ¿no? Es un concepto.
que el presidente marca y que yo reconozco en la visión global. Porque mira, por un lado, hay quienes critican el por qué rescatar la industria petrolera, que es fundamental. 7 de cada 10 insumos que utiliza el auto eléctrico son de la petroquímica, no solo el combustible, la petroquímica. Bueno, y ahora el presidente con Iberdrola hace que Comisión Federal de Electricidad dé un salto de un 30% de capacidad en la producción de energía eléctrica a más del 55% de capacidad de producción de energía eléctrica. Pero el otro tema, estamos en la antesala de esa transición energética. Para el 2040 se estima que 30% de la generación de energía seguirá siendo carbón, el otro 30% el gas natural y el otro 30% las energías limpias. Hasta el 2040 apenas el 30%. Entonces es un tema que en la transición el gobierno de la República está realizándolo. Pero el otro tema de fondo es, bueno, hay recursos, venimos de una crisis económica por el tema del COVID y el hecho de que tengamos dos bocas, el hecho de que esté terminándose el tren interoceánico, el hecho de que esté siendo el tren Maya, el tema de que se haya construido el aeropuerto y ahora se adquieran activos de Iberdrola, es un tema de fondo. Yo he dicho, de verdad, con mucho respeto, con mucha objetividad, es un acto patriótico, es un acto nacionalista y a la gran mayoría de los mexicanos le parece correcto que se esté recuperando el país para México. Ahora, ¿quién va a ser la dueña de estas 16 plantas? Bueno, sin duda, toda la parte de la generación de energía está regulada por instituciones, organismos públicos descentralizados. O es Comisión Federal de Electricidad, o es Pemex, o es, en su caso, el nuevo OPD, que es Organismo Público Descentralizado, Litio para México, ¿no? Y en ese contexto, o es un organismo público descentralizado que tiene que estar sectorizado a la Secretaría de Energía, sin duda. ¿Cómo se arregló el pleito con Iberdrola? Porque sí había pleito, ¿no? O sea, estaba duro. Bueno, sin duda para Iberdrola también fue negocio, ¿no? Para ellos el que les hayan comprado estos activos. Y para México también. Yo no entiendo por qué a veces la crítica. Si no se compra Iberdrola, pues Iberdrola es un referente de modernidad. Ahora se compra Iberdrola y era pura chatarra. Entonces, ¿dónde está el criterio objetivo, racional, equilibrado? No, es un buen elemento, es un buen acto. Bueno, se compró Deer Park y lo mismo, ¿no? Dijeron, es pura chatarra. Ahora resulta que Deer Park nos ha generado utilidades al país y ya se pagó. Qué importante que en la parte estratégica el país tenga soberanía energética. La soberanía energética nos lleva a la soberanía agropecuaria y a la soberanía alimentaria y a la autosuficiencia energética y a la autosuficiencia alimentaria, que es lo que la mayoría de los países del mundo están provocando. Eso es lo fundamental. Alejandro Armenta, presidente del Senado, gracias, te agradezco mucho. Gracias a ti, Paco. Gracias a tu audiencia. Excelente mañana. Quique Villanueva. Muchas gracias, Paco. ¿Qué está pasando en el mundo? Ahora se lo cuento. Esta mañana Corea del Norte disparó un misil balístico no especificado hacia el mar de Japón. Según la agencia de prensa surcoreana, el ejército de Seúl no ofreció detalles del lanzamiento. Japón también confirmó el disparo. Este año Corea del Norte continuó la serie de pruebas iniciadas en el 2022 y asegura haber probado 2 misiles balísticos intercontinentales y 2 drones submarinos con capacidad de ataque nuclear. Y ahora nos vamos a Rusia, en donde también anunció que realizó con éxito un disparo de prueba de un avanzado misil balístico intercontinental. El Ministerio de Defensa dijo que golpeó con precisión un objetivo simulado en un campo de entrenamiento de Kazajistán. La prueba ocurre después de que Rusia suspendiera su participación en el Tratado Nuevo START del control de armamento nuclear firmado en Estados Unidos. Y ya de este lado del continente, imagínense nada más, usted va en su coche y de repente se le atraviesa, ¿sabe qué? Un hipopótamo. Y es que uno de estos animales murió atropellado en la autopista de Bogotá-Medellín, en Colombia, donde este insólito legado del narcotraficante Pablo Escobar es considerado ya una especie invasora. A finales de los 80, Escobar instaló un pequeño grupo de hipopótamos y tras su muerte quedaron a su suerte poblando la región hasta convertirse en una manada de 150 animales. El Ministerio de Ambiente los considera un peligro para la gente de la zona, porque recuerde que los animales son muy agresivos. De hecho, en África mueren más personas por estos animales que por algún felino y además, como en el caso de Colombia no tienen depredadores, se reproducen como conejos.
Subimos a Estados Unidos, en donde el gobierno introdujo reglas más estrictas para las emisiones de los automóviles, una medida destinada a garantizar que el 67% de los coches vendidos en el país en el 2032 sean eléctricos. La Casa Blanca calcula que las nuevas normas deberían evitar unas 10,000 millones de toneladas de dióxido de carbono hasta el 2055, más del doble de las emisiones estadounidenses en 2022. ¿Qué tal? Mire, vámonos a la información de los espectáculos. La muerte de Julián Figueroa sigue latente en el mundo del espectáculo y poco a poco se van revelando detalles del lamentable deceso del joven cantante. Su esposa, Imelda Garza Tuñón, platicó en exclusiva con nuestra compañera Adis Tuñón del programa De Primera Mano acerca de cómo fueron las últimas horas de vida de su gran amor y cómo lo encontró sin vida. La verdad es que Julián estuvo el domingo con nosotros viendo series. Estábamos juntos. En la tarde se sentía muy mal porque no había dormido 3 días, estaba muy deprimido por lo de su papá, porque el 8 había sido su cumpleaños. Entonces el domingo que estábamos viendo series todos juntos, como a las 6 de la tarde, me dijo, ¿sabes qué? Me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito. No me contestó. Abrí, vi como que estaba dormido, pero porque estaba en posición de dormido, o sea, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, o sea, no había nada diferente, solo que lo toqué de la pierna para moverlo y para tratar de despertarlo. Y sentí que la pierna estaba como muy fría. Entonces prendí la luz y vi que tenía la boca morada. Como quiera le marqué a la ambulancia porque yo no sabía si era yo que estaba tan nerviosa, yo estaba temblando, que a lo mejor yo no escuchaba su latido, pero igual y sí tenía signos vitales, no lo sé. Pero llegaron los paramédicos y pues no, dijeron que al parecer ya tenía unas horas de que había fallecido. Gracias, mi querida Marlene. Vamos a hacer una pausa. Todavía tenemos mucha más información. Atalo Mata desde las calles de Tlalpan, en donde van a quitar franeleros y además es el Día Internacional del Beso. Esto se va a poner romántico. ¿Quién besaría usted de este estudio? ¿A un sapo? ¿A quién? Nos vamos a enlazar de nueva cuenta con nuestro compañero Atalo Mata hasta las calles de la alcaldía de Tlalpan, en donde van a retirar a los franeleros. Querido Atalo, primero hacer la aclaración, ya no es Agustín Rodríguez, el líder del sindicato de la UNAM, sino Carlos Hugo Morales. Desde mediados del año pasado, del 2022, hago la aclaración, le ofrezco una disculpa al señor Rodríguez y pues el señor Carlos Hugo Morales. De todos modos, es la misma cosa, ¿no? Siguen teniendo el mismo comportamiento los señores de Auxilio UNAM, no cambia nada. Adelante, Atalo. Sí, Paco, ¿cómo estás? Otra vez buenos días y qué bueno por la aclaración, pero lo mismo te iba a comentar yo. De todos modos, la situación, la presión sobre los medios pues sigue siendo la misma, no ha cambiado en nada. Y ahora estamos aquí en la alcaldía Tlalpan, sobre Avenida San Fernando, y déjame comentarte que estos franeleros se supone que ya fueron retirados, ¿no? Desde inicios de este 2023, la alcaldía Tlalpan ha realizado varios operativos para retirar a los franeleros que estaban de alguna forma coaccionando a los automovilistas a que si dejaban sus vehículos por esta zona, pues iban a tener que pagar una cuota de entre 30 y 60 pesos. Sí podemos ver ya las calles, las avenidas, hemos dado algunas vueltas peinando la zona, viendo a ver si encontramos algunos franeleros, pero ya durante el primer trimestre de 2003, según nos han informado, se han retirado alrededor de 70 franeleros de calles de las colonias de alta demanda de espacios para estacionamiento. Aquí verdaderamente era muy complicado, los franeleros cobraban estas cuotas, pero fueron llevados al juzgado cívico. Por lo que vemos, no hay mucho resultado, Paco, porque pues si vemos de este otro lado, ahí Gerardo Juárez nos muestra, hay otras calles donde sí, ya no se ven a los franeleros, pero ¿qué crees? Sí vemos botes, guacales, botellas, troncos, lo que sea, para apartar los lugares. ¿De quiénes serán? Pues quién sabe, ¿no? Seguramente cuando uno se acerque a estacionarse por ahí, pues alguien va a salir como dueño de esos botes o de esos guacales. Es lo que hemos visto. Nos ha extrañado mucho porque sí, vemos que ya no hay franeleros, ya no hay cuidadores, pero sí están apartados los lugares y no hay espacios suficientes donde estacionarse. Entonces, bueno, se dice que los operativos para inhibir
la operación de los franeleros. Se aplicaron principalmente en las colonias Belisario Domínguez, que comprende la zona de Hospitales, está muy cerca de aquí. También Arenal, Guadalupe, Tlalpan, donde se ubica la calzada México-Xochimilco, la colonia Torielo Guerra, por Médica Sur también, Tlalpan Centro, Peña Pobre y el pueblo de San Pedro Mártir. Entonces, pues ahí está la información. Aquí en Tlalpan es lo que hemos revisado y lo que hemos visto, lo que hemos documentado en estos momentos, pero pues no solo es esta zona sur de la Ciudad de México, hay que recordar también la Roma, la Condesa, e incluso la colonia Doctores, muy cerca ahí de la Fiscalía General de Justicia. Es imposible encontrar un lugar para estacionarse porque pues están los franeleros quienes controlan las calles que supuestamente son públicas y las autoridades de plano no hacen nada, entonces pues ellos mandan. Y en el bosque de Chapultepec, Atalo, te faltó decir, en cualquier parte alrededor de todos los museos y eso, gente que hasta trae chaleco, ¿no? Y te llegan a cobrar la cuota, trae su chaleco y se ven hasta bien profesionales, pero pura, bueno, ya sabes. Sí, nos quedamos cortos con los lugares porque hay muchos otros espacios de la Ciudad de México donde uno quisiera estacionarse, pero obviamente donde no le quieras entrar con la cuota para el franelero o para el cuidador, pues entonces te atienes a las consecuencias de cualquier cosa que le pueda ocurrir a tu coche, ¿no? Una rayada de coche y de progenitora también. O te ponchan las llantas, ¿no? Bueno, a ti te haría bien, pero no te preocupes. Gracias, Atalo. Bueno, a varios, no sí, creo que sí. nada más a mí. Es más, no me excluyo. Gracias, Atalo, buenos días. Sale mi Paco, bye. Y miren, la alcaldía de Coajimalpa de la Ciudad de México, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana construyen humedades artificiales. A pequeña escala, estos sitios ayudan a la reutilización inmediata y segura del agua. La construcción de humedales artificiales se volvió una solución a los problemas de agua en un colegio de Coajimalpa, así como para algunas familias del pueblo de San Mateo Tlaltenango en la demarcación. Se trata de sistemas de tratamiento de pequeña escala que garantizan la reutilización inmediata y segura de agua. Los humedales artificiales son una copia de lo que sucede en la naturaleza. Los humedales naturales tienen la capacidad de reciclar el agua, es decir, de quitar los contaminantes, de disolver los metales pesados, y lo que tratamos de hacer nosotros es, de alguna manera, reproducir esto que se da en la naturaleza, pero de forma artificial. ¿Por qué nos interesaba este asunto? Como todos sabemos, la Ciudad de México y la zona metropolitana está viviendo una escasez y una contaminación de agua verdaderamente fuerte. Con financiamiento de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, un grupo interdisciplinario de investigadores de la UAM Coajimalpa construyeron 4 humedales artificiales. Es una tubería que se coloca en la salida de donde están las aguas residuales de los baños. De ahí se coloca un tubo que va a un biodigestor que permite la separación de la materia fecal de la orina, y esa materia fecal se va acumulando como una especie de lodos que acumula grasas, que acumula la materia fecal, y que en un momento dado se va secando y se puede utilizar como abono. El líquido que se separa se va a una tina en donde está la reproducción del humedal, donde tenemos una superficie arenosa donde se van a reproducir las bacterias, los microorganismos que van a ir trabajando los metales pesados, la materia orgánica, y arriba se colocan plantas. Y esto permite que una vez que se disuelve en la materia arenosa, estos metales pesados, esta materia orgánica, sube a las plantas y ellas hacen esta labor de fotosíntesis. Para la construcción de los humedales se requirió un terreno de aproximadamente 9 metros cuadrados y una inversión promedio de 500,000 pesos por cada uno. En el caso del colegio, el colegio
utiliza esa agua para los baños y sigue el círculo, baja el agua, se recicla, vuelve a subir por medio de bombeo y se vuelve a reutilizar. En el caso, por ejemplo, de las comunidades agrarias donde trabajamos, esta agua que ya sale sin la materia tóxica, que es tratada por los microorganismos y las plantas, se utilizó, por ejemplo, para el riego de la milpa. Y en el caso, por ejemplo, de los ejidatarios que decidieron tener su humedal sobre aguas grises, esta agua se vuelve a utilizar para la lavadora. Estos proyectos son proyectos descentralizados. ¿Qué quiere decir? Que no estamos pensando en una planta potabilizadora, ¿sí? O en una planta de tratamientos de aguas que son muy, muy caras. Estos ejemplos ayudan a conformar una política integral sobre el tratamiento, el reciclado y el uso del agua. Para Grupo Imagen, Laura Toribio. El 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, el acto de amor más practicado entre parejas, familiares y amigos en todo el mundo. ¿Pero qué representa un beso? Alegría, felicidad, amor, incluso placer. Felicidad, amor, alegría. Es una sensación muy emocionante. Según la situación puede ser de amor, enamorada, o de amor hacia los padres, hacia la familia, los hijos. El amor que se tiene entre dos personas y una conexión entre dos personas. Existen diferentes besos. La diferencia consiste en la forma de aplicarlos. Está el de piquito, el francés, y bueno, son los más conocidos, ¿no? ¿Cómo es el de piquito? Pues nada más así de que se juntan los labios y ya. ¿Y el francés cuál es? Pues es el conocido como de lengua, ¿no? El de piquito, el de lengua. ¿Y cuál te gusta más? El de lengua. El de mi esposo, que es el romántico, ¿verdad? El de mis hijos, el de mis padres, el de mis hermanas, mis hermanos. ¿Qué beso le va a dar? Romántico. ¿Cómo se siente con este beso? Muy feliz, muy bien. Hay uno que se llama el beso de media luna, el que solamente es aquí. Cuando damos un beso, pueden ocurrir varios cambios en diferentes partes del cerebro, vinculadas con la satisfacción, el apego, las emociones e incluso con el despertar sexual. De piquito, de lengüita, francés o de media luna. ¿Cuál es su preferido? Realizador Julio Cajero. Para Imagen, Efraín Argüelles. Y miren, en el Día Internacional del Beso, dejemos que la ciencia nos dé unos buenos ósculos y además ayude a tener una mejor salud bucal. ¿Usted quiere saber cómo? Y además combatir nuestros miedos. Bueno, pues hoy vamos a hablar justamente de los experimentos que tuvieron como base los quicos. ¿Quieres tener dientes sanos? Bueno, pues en el 2013 la Universidad de Oxford analizó la relación que hay de los besos con la higiene bucal y descubrieron que si bien pueden transmitirse bacterias que pueden causar caries, la estimulación en la producción de saliva también ayuda a reducir el nivel de ácido en la boca y con ello proteger mejor sus dientes. ¿Qué le parece? Ahora, si eres de los que cree que choro mata carita, bueno, pues déjeme decirte que los besos podrían ganarle todo. En el 2017 la Universidad de Arizona descubrió que un buen beso, de esos que llevan experiencia, jiribilla y sentimientos, son más determinantes para que una mujer pueda tomar una decisión al momento de elegir a un compañero ideal, incluso por encima del físico o de la cartera, ¿eh? ¿Ya vieron, muchachos? Así es que mejor
mejor aprendan a besar. Y ya que estamos en estos temas amatorios, déjeme comentarle que ya que estamos en estos temas amatorios, así es, investigadores de la revista de Archivos de Comportamiento Sexual encontraron que los besos aumentan más la excitación sexual y el deseo de las mujeres, más allá de las caricias y demás cuestiones corporales. Así que para la próxima recuerden encender la llama con besos más que con otra cosa. Y finalmente, ¿qué tienen que ver los besos y los miedos? Bueno, pues resulta que en el 1986 los psicólogos Donald Dudon y Arton Aaron treparon un grupo de voluntarios miedosos a un puente colgante y ahí una mujer les hacía un cuestionario y al final les daba un beso y su teléfono. Quienes experimentaron más miedo a las alturas fueron quienes llamaron a la mujer al terminar la prueba, lo que explica la relación entre las emociones, los miedos y la atracción sexual. Lo mismo pasó en el 2012 cuando en el Reino Unido subieron a voluntarios a una montaña rusa y les pidieron que en la cima se besaran, ya sea con sus parejas o con un extraño. Quienes aceptaron incrementaron sus niveles de oxitocina, liberaron endorfinas y al final declararon sentirse más felices y amorosos que quien se subió pero no se dio besos. Así que ya sea por salud, por emoción o por la ciencia, al menos el día de hoy hay que practicar unos buenos besos, ¿no, Paco? No, digo, si ustedes tienen con quién, ¿no? No, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasó? Eso le dejamos a Britney y a Madonna. Yo ahorita no ando. No nos andamos manejando. Así. Quique, ven. ¿Cómo era? Compadre, usted anda diciendo que nos besamos, ¿no, compadre? Ah, caray, entonces nos vieron, compadre. Mejor. Ey. Sí. Y miren, la mañana de este jueves, el presidente López Obrador criticó los permisos otorgados a Vicente Fox para comercializar productos elaborados con marihuana. Hay una porción que una persona puede consumir. El asunto es la comercialización, el hacer un negocio de eso. Y más si se ocupó un cargo tan importante como el de presidente de México. Es a todas luces una inmoralidad. Y bueno, nos vamos a enlazar con nuestros compañeros de Pisa y Corre. Pam, Poncho, buenos días. Buenos días. Hola. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Así es, vamos a estar hoy con una entrevista muy interesante sobre un tema que preocupa, por supuesto, en este gobierno, preocupa muchísimo en Estados Unidos y tendría que preocuparnos a todos. El tema de las adicciones y, por supuesto, el problema de fentanilo, que es pues un asunto que nos estará tocando a la puerta si no hacemos algo de forma urgente. Sí, que nadie sabe dónde se produce, va así de repente creo que aparece así, ¡pum!, por arte de magia. Pero bueno, vamos a platicar de eso y de mucho más. Estimados amigos, qué gusto estar con ustedes siempre. Les mandamos un abrazo. Igualmente. Un beso, abrazo, bonito jueves. Esto tendremos hoy en Pisa y Corre.